¿Qué tal? Buenas noches. Todo indica que la inseguridad, y más específicamente podríamos decir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y más específicamente todavía en el conurbano bonaerense, apunta a ser uno de los temas fuertes de la campaña electoral del 2015, ¿no? El gobernador Daniel Scioli, consciente de que en eso se juegan mucho sus chances, presentó un plan que junta cosas de distintos lados y parece extrañamente haber cosechado más simpatías entre la oposición que entre los propios oficialistas o kirchneristas. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso hoy. Hemos invitado al intendente de Morón, Lucas Gui, para que nos cuente un poco de la situación en su distrito y cómo ve la provincia, qué es lo que están conversando los intendentes. Después, para el segundo bloque, tenemos otro tema, que es el del Frente UNEN, que el próximo martes se va a presentar como un frente nacional, esa experiencia que, tuvo, podríamos decir, una buena repercusión en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ahora han resuelto lanzarlo a nivel nacional. Hemos invitado al diputado socialista Roy Cortina para que nos cuente qué va a suceder allí el martes. Así que vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado. Muy bien, acá estamos con el intendente de Morón, Lucas Gui. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Un gusto, Fernando. Hablábamos a propósito del tema de la inseguridad, que es un poco el primero en las encuestas de opinión en cuanto a las preocupaciones de la gente, y todo indica va a ser el gran tema de la campaña electoral, ¿no? Daniel Scioli presentó este plan. ¿Vos cómo viste estas medidas que planteó el gobernador? Me parece que se inscriben en una agenda que procura abordar la coyuntura, ¿no? Lo inmediato, que naturalmente es objeto de atención, de preocupación. Vivimos hoy efectivamente con una demanda muy intensa en ese sentido. La principal preocupación claramente hoy de nuestra comunidad es la seguridad. Y en ese sentido me parece que hay medidas que son atinadas, muchas de ellas inclusive se corresponden con reivindicaciones o planteos que nosotros hemos efectuado en distintos momentos. ¿Cuáles, por ejemplo? Policía comunal es el de mayor peso. Para nosotros tener una herramienta, un resorte que nos permita actuar decididamente en el territorio para conjurar el delito de proximidad, ese delito de ocasión. No estamos hablando de una fuerza policial para intervenir en situaciones complejas, ¿no? De narcotráfico, secuestro, de trata, ¿no? Una fuerza que pueda estar con un claro carácter preventivo en función del mapa del delito, un mapa del delito que tenemos, que actualizamos, que construimos en conjunto con las fuerzas de seguridad, con el Poder Judicial, con los foros de seguridad, con las instituciones intermedias. Tenemos un diagnóstico, tenemos una caracterización certera de lo que pasa. El delito tiene patrones, tiene regularidades, tiene mecanismos que permiten ser abordados. Lo que necesitamos es, además de los esfuerzos que venimos haciendo del sistema de videovigilancia, de las alarmas, de los botones antipánico, de todo el despliegue tecnológico, de todo lo que ya se viene haciendo, necesitamos tener capacidad de inserción, capacidad de actuación real con esta fuerza preventiva. A mí me parece que finalmente ha llegado la hora. Vamos a hacer acá un paréntesis y después seguimos con la medida de Scioli, porque en cuanto a las policías comunales, en un momento el gobierno parecía estar apoyando entusiastamente, y en otro momento pareció que se generaba alguna duda por alguna cosa que había pasado cuando por ahí echaron a militantes de la Cámpora, una policía en Vicente López. Claramente daba la sensación que había intendentes que utilizaban esa policía como para... Lo que es repudiable es la práctica, ¿no? Es la decisión política de intentar amedrentar o llegar a situaciones de esa naturaleza para con la oposición política disponiendo de la policía. En este caso se trataba de la policía bonaerense, porque la policía comunal todavía no existe, hasta tanto se sancione la ley. De modo lo que la presidenta señalaba es que no se puede utilizar a la policía como mecanismo... Como fuerza de choque de un intendente. Exactamente, y eso sea ni la Policía Federal, ni la Gendarmería, ni la Policía Comunal, y eso está sujeto a prácticas que son absolutamente repudiables. Lo que nosotros pretendemos es que sea una fuerza nueva,
una fuerza que nace con un mecanismo de reclutamiento, de formación, con paradigmas nuevos, modernos, absolutamente consubstanciados con el Estado de Derecho, en donde la comunidad también queremos que participe en relación a cuáles contenidos curriculares tiene que tener esa policía nueva, darnos un proceso de conformación de esta policía, estamos hablando de no menos de un año y medio, para que efectivamente se la vean en el territorio, y ahí sí, con este elemento nuevo, con este instrumento nuevo, yo creo que empezamos a cerrar un ciclo en donde efectivamente los gobiernos comunales hemos decidido asumir un nivel de protagonismo, fruto de una demanda ciudadana legítima en materia de seguridad, en donde tendremos que aportar con decisión a la resolución de esto que, como te decía, es la principal problemática de la provincia hoy, ¿no? Claro. Pero no solo la emergencia habla de lo de la policía comunal, que nos parece que van en la dirección adecuada, sino que también plantea otras cosas que también nosotros venimos solicitando hace tiempo. La descentralización de la operación del 911. Creemos que cuando un vecino de un distrito tiene alguna emergencia, cuando llama al 911 es poco funcional que se opere ese llamado a 80 kilómetros de distancia, en el caso nuestro porque se opera desde La Plata. Nosotros tenemos una central de emergencia, queremos monitorear y operar desde nuestro propio territorio. O sea, 911 se llama La Plata y de ahí se comunica, o sea, se tarda... Ahí hay segundos que se pierden, minutos que se pierden, que hacen mucho menos eficiente la respuesta del Estado ante una situación crítica, en donde segundos determinan, hasta pueden determinar la vida o la muerte de una persona. Eso por un lado. Hemos firmado un convenio para que efectivamente logremos la descentralización de la operación de ese 911. Tener el anillo digital que nos permita a los municipios, o al menos aquellos que tengan voluntad de hacerlo, de la base de datos permanentemente actualizada en relación a los pedidos de secuestro de los automóviles que recorren nuestras calles y que nosotros podamos tener esa información para interceptar a aquellos que efectivamente tienen un pedido de secuestro, nos parece también importante en virtud de su contenido preventivo, porque muchas veces estos vehículos que se utilizan, que se van descartando para cometer ilícitos, si uno logra interceptarlos antes de que se cometa un robo, está evitando una situación que después va a lamentar. ¿Y cuáles medidas no del paquete de Scioli o no te parecieron acertadas? No, uno pone énfasis en lo que tiene que ver con la convocatoria a policías retirados, que sean policías que hayan sido retirados por razones de edad, que cumplieron con su ciclo, y no que haya causas vinculadas a vulneración de derechos humanos, a que hayan sido objeto de procesos judiciales, que hayan sido exonerados. Bueno, definitivamente no. Ahí yo he hablado tanto con el ministro como con Guido Carlotto, que el secretario de Derechos Humanos. El secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Carlotto me confirmaba que va a tener un rol importante, haciendo una suerte de auditoría de cada uno de los legajos de estas policías, de estos agentes que fueron retirados, para que se los incorpore con la certeza de que ninguna de estas incompatibilidades tiene lugar, porque también es cierto, a nosotros, y se lo hemos planteado el gobernador, para nosotros es importante poner todo el recurso policial en la calle en una faz preventiva. Pero por momento no, tenemos necesidades, por ejemplo, de la custodia del hospital municipal. Claro. Ahí hay 2 agentes por turno siempre. Bueno, lo ideal sería poder desafectar a esos 2 agentes, ponerlos arriba de un móvil, que recorran las calles de nuestra ciudad, y ahí sí, en un lugar como el hospital, un objetivo a cubrir como el hospital, que se pueda cubrir con una persona como con estas características, ¿no? Que haya sido retirado, pero que esté en condiciones psicofísicas de prestar ese servicio. Y en definitiva, optimizar el recurso que hoy es deficitario, porque partimos de ese diagnóstico. Hoy se necesita más policía en la calle para prevenir. Pero yo planteaba que es una agenda del presente, y lo que no se puede desentender es la agenda de más mediano plazo, ¿no? Porque las democracias del mundo, al menos las democracias más seguras, no son las que tienen las mejores policías. Es condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Si vos pensás cómo profundizamos este camino de estos últimos 10 años, de más inclusión, de más dignidad, de más esperanza en el futuro, difícilmente logremos una sociedad menos violenta, más segura, que es lo que procuramos. Eso es lo que se demuestra en la experiencia mundial. Cuando los niveles de cohesión y de equidad y de igualdad son altos, el nivel de conflictividad, de crimen, del delito, es bajo. ¿Qué opinás a propósito de lo que viene planteando Massa en contra de la reforma al Código Penal, que dijo, hemos tenido acá algún legislador del Frente Renovador que de un día para el otro iban a salir miles de detenidos a la calle por culpa de la reforma? ¿Cómo ves? Claro, a alguien, sinceramente, ¿se le ocurre a alguna cabeza sensata que algún funcionario puede estar pensando, elucubrando cómo hacer para que los detenidos salgan de la cárcel? ¿Cómo en este clima de esta tensión, esta demanda, esta necesidad de construir
sociedades más seguras, ¿a alguien se le ocurre de verdad que puede estar diseñando medidas que vayan en sentido contrario? Lo que hay es claramente una intención desembosada, deliberada, de agitar esto para construir un clima de zozobra, de preocupación, de incertidumbre, con un claro afán electoralista, político, que a mí me parece que habla muy mal de esos dirigentes. Esto es un anteproyecto que es pasible de ser discutido, que hoy está en manos del Poder Ejecutivo, que seguramente recibirá aportes, correcciones por parte del Poder Ejecutivo y que después tendrá como última instancia la discusión que se dará en el Parlamento. Me parece que no merece mayor análisis, ¿no? Como juristas de la talla de los que han intervenido, de distintas extracciones políticas, partidarias, estén pensando de qué manera se le puede jorobar la vida al vecino, generando pautas mucho más flexibles para con el delito. Me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Es una discusión que, como toda disciplina científica, tiene también sus reglas, tiene su lenguaje. Este código penal es por todos compartido que ha quedado obsoleto, que había que sistematizarlo, darle racionalidad, darle proporción. Y en ese sentido se planteó un primer bosquejo, que es este anteproyecto, que está en manos del Poder Ejecutivo y que deberá ser debatido por el Congreso. ¿Cómo está? Te habíamos tenido en algún momento, recuerdo, a propósito del estado de la línea Sarmiento cuando fue el accidente de Once. Bueno, ya ha pasado un tiempo y me gustaría pensar que está mejor la situación de la línea. A ver, se está mejor, o para decirlo de otra manera, estamos menos mal, porque todavía el servicio dista de ser un servicio de calidad, eficiente, seguro, como el que todos nos merecemos. Yo hablo casi semanalmente con el ministro en relación a esto, porque es un tema también muy sentido para todo el corredor oeste y fundamentalmente para los vecinos de Morón. Ha llegado la primera formación de 25 que van a llegar a lo largo de este año, con 25 formaciones operativas. El servicio logra una frecuencia de 7-8 minutos, hoy está en el triple de esa frecuencia, hay 12 formaciones operando, o sea que deberíamos ir a por lo menos el doble. 24 minutos, ¿no? Y depende de los momentos, los horarios, por ahí en horas pico es un poquito menos, pero está ahí entre 15, 20 minutos. Eso hay que mejorarlo porque sí, claro, obviamente los coches van con mucha gente. Y eso hay que acompañarlo con otras obras que estamos haciendo, también cofinanciadas con el Ministerio de Interior y Transportes, que son las soluciones de conectividad, porque si progresivamente se mejora el servicio, se aumenta la frecuencia, los pasos a nivel empiezan a entorpecer la dinámica de la ciudad. Ahí estamos construyendo en todo el área metropolitana, a instancias del Ministerio del Interior y Transporte, por una decisión de la Presidenta, soluciones, ya sea con puentes o con túneles. En el caso particular de Morón tenemos 2 en lo que es la traza del Sarmiento y 1 en lo que es la traza del San Martín, obras que están iniciadas, que se ejecutan por estos días y que tienen entre 8 y 10 meses más de tiempo para concretarse. Muy bien, y ya para terminar te quería preguntar a propósito de, no es nueva la noticia, pero sí sucedió, a principios de año, cuando el intendente de Merlo, Tacé, anunció su pase al Frente Renovador, y yo recordaba la disputa que ha tenido Nuevo Encuentro, es un municipio vecino a Morón y han tenido más de un altercado, ¿no? ¿Te sorprendió este pase al masismo de OTACE? No, para nada, al contrario, me parece que viene a poner las cosas en su lugar. Lo que nos preguntábamos nosotros es qué raro que estamos compartiendo a nivel nacional en un mismo espacio. Me parece que esta decisión otra vez vuelve a ordenar las pertenencias político-partidarias. Y el intendente de OTACE está en el lugar en donde me parece que se ve claramente reflejado su historia, su presente, su contenido programático que se refleja en su gestión de gobierno. A mí me parece que la política tiene que ir en ese sentido, ¿no? Cuando uno dice a qué espacio político pertenece, con el simple nombre que uno pueda decir muchas cosas, que digas si sos latinoamericanista, si sos mercadointernista, qué opinión tenés de la dictadura, qué opinión tenés de la industria nacional, que claramente te ubiques en un lugar del espectro ideológico. A mí me parece que el kirchnerismo en ese sentido ha construido una fuerza de sentido sumamente interesante, ¿no? Uno dice cuando se asume como parte de este proceso del kirchnerismo, de esto que ha transformado a la Argentina en estos 10 años, parece que está hablando de todas esas cosas, ¿no? De qué piensa de los derechos humanos, de qué piensa de la industria, de la ciencia, de la educación, de la salud.
Así que nada, retomando la Costa C pregunta. no coincidía con eso. Bueno, Lucas Gui, muchas gracias, Gracias a por vos, estar Fernando. aquí. Nosotros vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, seguimos, estamos con el diputado socialista Roy Cortina. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo va? El martes próximo el Frente UNEN se lanza a nivel nacional. Bueno, ¿cómo fue esa decisión? ¿Fue fácil llegar a ahí se están juntando diversas fuerzas que uno, bueno, ve a simple vista algunas diferencias, ¿no? Bueno, ya cuando fue lo de Capital se planteó, incluso se vio en esa competencia interna que tuvieron Solanas, Carrió, el radicalismo, el socialismo, ¿no? Ahí. No fue fácil, la verdad que no fue fácil, pero es lógico, porque si no seríamos un mismo partido. De lo que se trata es constituir un frente. Y yo creo que la experiencia del FAP hace 4 años fue un aporte fundamental a la experiencia, a esta experiencia que estamos generando y la experiencia que luego realizamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires aprovechando las PASO. Yo creo que lo hicimos con mucha prudencia, con mucha inteligencia. Desde febrero hubo una mesa de diálogo en donde no se dejó a ningún partido afuera del espacio de lo que podría ser el progresismo, del centro izquierda al centro. Son partidos que ya hemos dialogado mucho, que hemos votado juntos Claro. en el Congreso, que por supuesto hay matices, que hay diferencias. Aparte, ya han estado en elecciones juntas, después por ahí algunas Claro. elecciones se han separado, ¿no? Pero Sí, tiene una sí, historia. sí. Hay una reciente. historia, hay una calle, o si vos querés una avenida que hemos transitado, y además es hacerse eco de una demanda lógica de gran parte de la sociedad. Es decir, que si hay un cúmulo de coincidencias que ronda entre el 70 y el 80%, ¿no? ¿Por qué están siempre jerarquizando ese 20% que lo separa o ese 30% que en la Argentina puede ser relevante a veces, pero frente a determinadas circunstancias que te da la política, me parece que es mucho más importante coincidir en un 70%. Siempre para decirlo en términos esquemáticos. Además, en la Argentina, ¿quién puede hablar de derroteros o de itinerarios políticos perfectos que surgieron de un plan en donde todo el mundo estaba de acuerdo, y en donde zarpó el barco del puerto y navegó de la misma manera y llegó a donde tenía que llegar de la misma manera? Si yo me pongo a analizar la historia del kirchnerismo, un grupo muy pequeño, reducido, del Calafate, producto de la experiencia que tuvo Kirchner en un vacío de poder, que le brindó la oportunidad también la renuncia anticipada de Duhalde y los 2 años de convivencia con Labaña, y veo a este kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner negociando con el FMI, teniendo un ministro no peronista salida a las filas de la universidad, es decir, ¿quién puede decir en la Argentina lo que es lo que puede ser un plan perfectamente diseñado y homogéneo? Nadie puede. Entonces, si eso no se le pide al justicialismo, que ha tenido todo tipo de experiencias políticas, no veo por qué no. Sí, de hecho cuando salió la noticia del Frente, muchos empezaron a hablar, es la alianza, otra vez la reedición. Eso es, recién hablaba el intendente de Morón acerca de cosas que yo coincido, que dijo con respecto al Código Penal. Algunas sí, otras no, pero ¿quién puede pensar esquemáticamente que un grupo de intelectuales o de juristas pueden tener la mala intención de hacer la vida imposible a los argentinos, promoviendo tal o cual medida? Bueno, ¿quién puede pensar que alguien quiere repetir una experiencia política que fue traumática para la Argentina? Es como si ningún justicialista más quisiera gobernar en la Argentina después de lo que sucedió con López Rega, la AAA y Isabelita. Porque yo veo personajes que son complicados en el peronismo, ¿sí? Ahora,
A nadie se le ocurriría decir esquemáticamente, cada vez que va a gobernar un justicialista, vamos a repetir la década del 90, vamos a repetir lo peor que puede haber tenido el kirchnerismo, que puede haber tenido cosas muy malas para alguien que es opositor. Vamos a repetir lo que fue el Rodrigazo, lo que fue el 75. Y bueno, ¿por qué vamos a repetir una experiencia como fue la de la Alianza, que era la de otra Argentina, que fue un intento terriblemente mal ejecutado, planeado, de la salida de la convertibilidad cuando el país estaba a punto de estallar, después de lo que había sucedido en la década del 90, con el justicialismo y con muchos de los que están hoy en el gobierno apoyando lo que sucedía en la década del 90. Quiere decir que no hay esquemas, en la historia no se repite. Roy, están diciendo que bueno, que el acto del martes, ¿dónde es? El Teatro Broadway. El Teatro Broadway van a subir quienes asoman hoy como los principales o 5 referentes o 5 precandidatos presidenciales. Estamos hablando de Cobo, Sanz por el radicalismo, Wiener por el socialismo y Solanas y Carrió por su, coalición cívica, Proyecto Sur, que han adherido recientemente, ¿no? Esta variedad ¿es una fortaleza o una debilidad del frente? Porque uno podría decir, bueno, hay mucha oferta, pero también por ahí no hay un liderazgo claro, ¿no? Bueno, primero vamos a subir 17 dirigentes al escenario, donde, claro, los 5 más importantes son los presidenciables, porque van a subir 2 representantes de los 8 partidos que lo integran. Ese, digamos, va a ser se va a firmar una declaración muy como para empezar a discutir un programa. Vamos a ir lentamente, con mucha prudencia, y yo creo que la diversidad es algo que nos va a enriquecer. Mira, la experiencia que nosotros hemos tenido con UNEN es que el periodismo se cansó de pedirnos pruebas de amor y de lealtad y de que íbamos a continuar y de que si esto no iba a ser una nueva frustración, si los que perdían, después que perdían, iban a continuar, si iba a haber retención de voto, porque nos decían, ¿cómo puede ser que alguien que vota a Pratgay después vote a Pino Solana? ¿Y sabes cuál fue la retención de voto que tuvo en Capital? 90%. O sea, acá en la Argentina... Sí, es cierto además que hay que reconocerle, ¿no? Que Terraño, estuvieron varios acompañando, siguiendo de cerca la campaña, muy importante, los actos. esto va a ser así a nivel nacional, porque la verdad que sería defraudar expectativas de la gente, dejar en manos de supuestas alternativas al kirchnerismo a gente que hoy dice ser lo nuevo y que dice ser la esperanza o un modelo distinto para el país, pero que ha estado en los 2 ciclos del justicialismo anteriores, en la versión liberal y en la mala versión liberal y en la versión estatista o mala versión estatista, como en el caso de Massa. Yo veo desfilando en los canales de televisión a todos funcionarios, exfuncionarios kirchneristas y algunos que han estado en las 2 décadas. Entonces la gente dice, bueno, construya una alternativa. Acá no se trata de peronismo-antiperonismo o radicalismo-antirradicalismo. No, acá lo que se trata es de construir una alternativa que no nos tenga prisioneros de distintas variantes recicladas del PJ, que de acuerdo a cómo vienen los tiempos de la región, o el cambio de clima político en el mundo, o son más de derecha, o son más de izquierda, o son más estatistas, o son más liberales, pero son siempre los mismos. Y que se pelean entre ellos, y que paran el país o no paran el país de acuerdo a cuando les conviene, o cómo sopla el viento, o la conveniencia, o dicen que es un paro político cuando no les conviene el paro, pero antes han apoyado paro y han bloqueado ruta. Es decir, la gente está cansada de esa situación. Hay posibilidades para una alternativa que no surja del aparato del PJ. No es PJ, no es peronismo, eso está claro. Ahora, en cuanto a la ideológica, ¿dónde se para este frente? Vos decís centro-izquierda y eso claramente yo lo puedo ver en Wiener, pero a veces en algunas cosas de Carrió, en Cobos, no, por ahí no está tan... Mirá, se paran una serie de agendas que no están resueltas en la Argentina. En primer lugar, yo tengo una visión de la cuestión ideológica después de 30 años de democracia. Yo creo que la gente
sí, quizás sin darse cuenta, demuestra su ideología o practica su ideología entendida en una concepción amplia, como cultural, yo te diría, en los 2 años que van entre elección y elección. El día de la elección es el día menos ideológico que tiene un ciudadano en la Argentina. ¿Por qué? Porque busca la utilidad del voto, ¿sí? Entonces, nosotros lo que nos une es el entendimiento de que hay una serie de agendas que no están resueltas en la Argentina hoy. Entonces, ¿qué nos une? La lucha inclaudicable contra la corrupción. Acá no puede haber olvido para los hechos, no haber impunidad para los hechos de corrupción que sucedieron en esta década. No va a haber olvido y no va a haber impunidad. Y hay una serie de agendas estructurales de la Argentina que no están resueltas. Yo no digo que no tengan carga ideológica, pero el tema de la desigualdad en un país que ha crecido, como ha crecido la Argentina en estos últimos 10 años, y que tengamos jubilados con jubilaciones de 2.700 pesos al mes, y que tengamos 2 millones de jóvenes entre precarios y niní, y chicos entre 18 y 24 años buscando trabajo, y más de 11 millones de pobres y de indigentes en la Argentina. ¿Sí? Esas son las agendas que hay que resolver. Muy bien, Roy Cortina, el martes se lanza el Frente UNEN, se acerca el 2015, seguramente te tendremos nuevamente en los próximos programas conversando de eso. Así que te agradecemos y nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.